strangers. Try to assault what your aim was. All by an inch, we can't coexist, and you gon' get hit. Could all be simple, you make it hard to be blameless. I'd rather live than be famous. No settle for less, you a dead man unless you repent my suggestion. Come at the church and you need to make haste, yes. Caesar boy J ain't the face, just the image of beast, and they red in the earth ain't gon' never be right until all of them dead. Until then it will never be peace. Issachar, Judah, we neighbors, changing that sinful behavior. None of our leaders could save us, so Christ coming through here to slay ya. Don't be a critic, you counterfeit. See if you real with a black marker. Suck all black men, natives and Hispanics. You the Jews, used to be a lot darker. This is a bilingual drive-by. The sin that you went to is hatred in God's eyes. This an attack on the heathen, the angels and spiritual watch. You can see them. This is a lateral movement. The progress we making is forward. We doing what our fathers did in the past. We pursuing the life in the kingdom, the laws that we using. This is a bilingual drive-by. The sin that you went to is hatred in God's eyes. This an attack on the heathen, the angels and spiritual watch. You can see them. This is a lateral movement. The progress we making is forward. We doing what our fathers did in the past. We pursuing the life in the kingdom, the laws that we using. Judá y Isaacar son hermanos, los dos fuimos juntos esclavos, fuimos conquistados, nos arrebataron, la herencia también nos quitaron. Y mira pues lo que ha pasado, ya no andamos como hermanos, en vez no peleamos y luego al Seol nos mandamos. Pero viene el día y está por llegar, que las 12 tribus van a levantar, la cadena mental vamos a quebrar, el hombre maligno se va a revelar, y su reino de él vamos a tumbar, y con nuestra espada vamos a matar, a los hijos de él vamos a tomar como nuestros criados por eternidad. Así que ya no seas necio, que este mundo es un infierno. La vida que vives termina con nada, en la Biblia es igual como andar como muerto. Ya no seas necio, este mundo es el infierno. La vida que vives termina con nada, en la Biblia es igual como andar como muerto. This is a bilingual drive-by. The sin that you went to is hatred in God's eyes. This an attack on the heathen, the angels and spiritual watch. You can see them. This is a lateral movement. The progress we making is forward. We doing what our fathers did in the past. We pursuing the life in the kingdom, the laws that we using. This is a bilingual drive-by. The sin that you went to is hatred in God's eyes. This an attack on the heathen, the angels and spiritual watch. You can see them. This is a lateral movement. The progress we making is forward. We doing what our fathers did in the past. We pursuing the life in the kingdom, the laws that we using. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que nos va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada, víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa para tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real sacerdocio, mi gente latina, somos Israel, la nación que escogió. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada, víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. They float and fly out of the drugs. They put guns in all of our hoods. They instigate. Familia, el más altísimo y Cristo los bendiga. Yo soy oficial Asher aquí en IUIC Phoenix. Yo tengo mi leador aquí que se llama Hermano Eli. Hermano Eli, ¿ok? Ahora, hoy vamos a tocar
1 Pedro, capítulo 1. Antes yo hice una clase que yo tocó versículo 1 hasta 11. Ahora voy a terminar el capítulo. Pero la clase o la tema se llama Carta a los extraños, nacido de nuevo para la salvación. Porque aquí Pedro está hablando a los extranjeros, que son los israelitas que estaban dispersidos desde el parte de Asia, ¿ok? Él está hablando con ellos y hablando sobre la salvación que viene con Jesucristo, ¿ok? Y siendo nacido de nuevo, ¿ok? Cambiando tu mentalidad, dejando la vida antes y creciendo como un niño, ¿ok? Bebiendo la leche de las Escrituras, ¿ok? Entonces, tocamos versículo 1 hasta 11. Cuando tú ves a otra clase, ¿ok? Tú lo puedes encontrar en el YouTube, ¿ok? En Israel Unido en Cristo para ver capítulo 1 o versículo 1 hasta 11. Ahora vamos a tocar versículo 11 hasta versículo 25 si Dios quiere, ¿ok? Entonces, mire, vamos a empezar el versículo 1 para otra vez obtener el contexto y luego vamos a brincar al versículo 11. El libro de 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. De la dispersión, entonces esos son los extranjeros que están en la dispersión. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado, Dios nos dispersió desde todo el mundo, desde todo Asia, desde toda esa parte allá en el este. Dame eso en versículo de Deuteronomio capítulo 4 y versículo 27 para dar la prueba. All right, vamos a ver una cosa aquí, vamos a ver lo que pasó con nosotros por causa de la maldición, porque no quisimos guardar los mandamientos. Esto es lo que Dios hizo. Go ahead. El libro de Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 27. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos. Entonces Dios nos dispersió desde los pueblos. Go ahead. Y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Ajá, entonces nuestra gente tú lo puedes encontrar en todo el mundo por causa de la maldición, por causa de nuestros pecados. Estamos en todo el mundo. Estamos en Asia, estamos en Arabia, estamos en Sur, Centroamérica, Norteamérica, en Canadá. Estamos en África, estamos en Australia, estamos en Europa, estamos en Rusia. En todo el mundo tú puedes encontrar nuestra gente. Entonces vamos a regresar 1 Pedro capítulo 1 y versículo 1 otra vez, por favor. El libro de 1 Pedro capítulo 1 y versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro, un apóstol de Jesucristo. ¿A quién? A los expatriados de la dispersión en el Ponto. Ajá, que tú puedes encontrar en Ponto, go ahead. Galacia. En Galacia. Capadocia. Ajá. Asia y Betinia. Ajá. Elegidos. ¿Qué son? Elegidos. Ellos son los elegidos. Esto es la prueba que ellos son israelitas. Esto no está hablando ningún griego, ningún hombre de Arabia, ningún chino. Está hablando a los israelitas, los elegidos. ¿Cómo yo sé que los elegidos son israelitas? Dame eso en Isaías 45 y versículo 4, por favor, para dar el contexto, para dar la prueba que Pedro aquí está hablando con los israelitas. ¿Ok? Go ahead. El libro de Isaías, capítulo 45 y versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob. Ajá. Y de Israel. Y de Israel, los israelitas, los 12 tribus de Israel. Go ahead. Mi escogido. Mi escogido. Entonces los israelitas son los escogidos de Dios. All right, vamos a regresar, por favor. Vamos a ir ahora a 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 11, por favor. El libro de 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Jesucristo. Entonces, cuando tú lees la historia, tú tienes profetas como David, tú tienes profetas como Moisés, tú tienes profetas como Ezequiel, Jeremías, muchos de los profetas que tenían el Espíritu Santo entre ellos, ¿para qué? Para hablar de Jesucristo. Ok, en la otra clase nosotros hablamos sobre ellos, sobre Moisés que profetizó de Jesucristo. Hablamos de otros profetas que habló sobre Jesucristo porque ellos tenían el Espíritu Santo entre ellos para hablar de Jesucristo y el que él iba a hacer cuando él caminó en la tierra. ¿Ok? Vamos a leer.
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Jesucristo que estaba en ellos, Ajá. el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo Ellos profetizó que Jesucristo iba a sufrir para la nación de Israel. ¿Sigue? y las glorias que vendrían tras ellos. Y la gloria que va a venir en los últimos días, cuando Él regresa, que nosotros vamos a obtener la vida eterna, que nosotros vamos a obtener el reino de los cielos si guardamos los mandamientos y la fe en Jesucristo. Tú puedes leer todo esto en los profetas, en los salmos, en Moisés. ¿Ok? Entonces Pedro está hablando sobre esta historia. ¿Ok? Ahora vamos a leer versículo 12. Versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, No, pero no para sí mismos, Gajer. sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas Así es. Entonces Dios dio el Espíritu Santo a los profetas para que ellos podían hablar las palabras de Dios, las palabras de Jesucristo a nuestra gente. Esto es el trabajo de los profetas, hablar la palabra de Dios, a ministrar a nuestra gente, ¿ok? Porque nuestra gente necesita esta palabra. Entonces Dios dio una bendición a los profetas para que ellos puedan entender la palabra para darlos a ustedes. ¿Ok? De la misma manera con los profetas antes hasta hoy en día. ¿Ok? Dame eso en Ezequiel capítulo 2 y versículo 7. Vamos a hablar sobre para quién es esta palabra, para quién Dios mandó a los profetas. Ezequiel 2 y vamos a leer versículo 7. El libro de Ezequiel, capítulo 2 y versículo 7. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Hay que hablar las palabras de Dios a los pueblos, si escuchan o si no escuchan. Ahora, esto es lo que yo quiero. Dame Ezequiel capítulo 3 y versículo 4. El libro de Ezequiel, capítulo 3 y versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel. Habla a la casa de Israel. Da mis palabras a la casa de Israel, que son los llamados latinos, los llamados negros y nativoamericanos. Sigue leyendo. Y habla a ellos con mis palabras. Y habla a ellos con mis palabras. Vamos a regresar, por favor. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 12. El libro de 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 12. A estos se les reveló. A estos se les reveló. Oh, dame esto. Dame Mateo capítulo 13 y versículo 10. A estos yo reveló el Espíritu Santo, el entendimiento de Jesucristo. Mira lo que dice aquí. Mateo 13 y versículo 10. El libro de San Mateo, capítulo 13 y versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué tú hablas a la gente usando parábola o similitudes? Go ahead. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Porque a ustedes que son especiales, que son profetas, que son los hijos de Dios, es dado para entender mi espíritu, para entender el entendimiento que yo tengo. ¿Sigue leyendo? Mas a ellos Pero a los otros, go ahead, no les es dado. no les es dado. Entonces, para ellos pueden entender los misterios de Jesucristo, las parábolas, las similitudes, ¿ok? Ellos pueden entenderlos. Y su trabajo es para dar esa palabra a la gente, para que ellos puedan entender. Por ejemplo, te voy a dar la prueba. Dame 2 Corintios capítulo 3 y vamos a leer versículo 6. El libro de 2 Corintios, capítulo 3 y versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros Él nos hizo ministros, go ahead, competentes de un nuevo pacto. de un nuevo pacto. Él nos hizo ser ministros de un nuevo pacto. El pacto bajo Jesucristo, el pacto de gracia, con guardar los mandamientos. ¿Sigue? No de la letra, No de la letra. La letra se refiere a Moisés, o en otras palabras,
la ley de sacrificando animales. ¿Sigue? sino del Espíritu. Sino del Espíritu Santo. ¿Sigue? Porque la letra mata. Porque la letra mata, porque eran cosas que si nosotros hicimos, no teníamos un sacrificio suficiente para guardar nuestra vida. Entonces, eran cosas en el antiguo ley de sacrificando animales, que si tú hiciste, tu sangre era el pago por ese pecado. Pero bajo Jesucristo tú puedes arrepentir de todo. ¡Aleluya! Go ahead. Mas el Espíritu vivifica. Ajá, pero si tú guardas los mandamientos. Ahora vamos a brincar y versículo 12. Versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, Come on. usamos de mucha franqueza y no como Moisés. Ajá, entonces, con esta palabra hay que darla a la gente en una forma que ellos pueden entender. ¿Ok? Ese es el punto. Estos misterios que Dios nos dio para entender, ahora es nuestro trabajo para darlo a la gente en una forma que ellos pueden entender. ¿Ok? Más prueba. Dame Nehemías 8 y 8. Nehemías 8 y versículo 8. El libro de Nehemías, capítulo 8 y versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios. Come on. Claramente. Claramente para que ellos puedan entender los misterios. Come on. Y ponían el sentido. Hay que poner el sentido. Ustedes maestros de la Biblia, hay que poner el sentido en la cabeza de la gente. Go ahead. De modo que entendiesen la lectura. Eso es nuestro trabajo. Esto es el trabajo de los ministros de Dios, del Nuevo Testamento. Vamos a regresar. 1 Pedro, por favor. 1:12. El libro de 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Enviado del cielo. Voy a atacar eso muy rápidamente. Por favor, dame el libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 9 y versículo 17. Dice ahí que el Espíritu Santo viene del cielo. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo viene del cielo. El Espíritu Santo es el entendimiento de Jesucristo. Es entendiendo esta palabra, entendiendo su Hijo. Go ahead. El libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 9 y versículo 17. Y tu consejo, ¿quién lo conoce? ¿Y tu consejo, quién lo conoce? Esto es una pregunta. Go ahead. Excepto que tú entregues sabiduría y envíes el Espíritu Santo. Y envíes el Espíritu Santo, ¿de dónde? Desde arriba. Desde arriba. Ok, entonces el Espíritu Santo viene de Dios. Cuando tú entiendes esta Biblia, eso quiere decir que Dios te estaba mirando y dijo, mira, yo quiero dar a esa persona en particular mi Espíritu Santo que viene desde el cielo, de donde Él vive. All right, go ahead. That it? Ok, vamos a regresar, por favor. Vamos a terminar versículo 12. El libro de 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales... Escrituras en las cuales, ¿qué? Anhelan mirar los ángeles. Los ángeles se refiere a los profetas o los líderes. ¿Ok? No quiero que usted se confuse en lo que estamos leyendo ahora. Los ángeles aquí querían encontrar y leer las escrituras. Los ángeles se refiere otra vez a los hombres. ¿Ok? A los hombres. Dame Hechos capítulo 17 y versículo 11. El libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Ellos estaban buscando en las escrituras
el entendimiento de Dios. Esos son los ángeles, los líderes que estaban buscando entre las escrituras para más y más sabiduría y entendimiento. ¿Ok? Esto es lo que estamos leyendo ahora. Ahora, dame el libro de Gálatas, por favor, capítulo 4 y versículo 14. El libro de Gálatas, capítulo 4 y versículo 12. 14. 14. Y no me despreciaste, Aquí está hablando Pablo. Ok, Pablo, go ahead. ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Ajá, porque él tenía problema en su mentalidad. Él estaba batallando el pecado. Entonces él está dando esta letra a los que estaban en Galacia. Pero yo quiero esta escritura para dar la prueba que los líderes se refiere a los ángeles. ¿Sigue? Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Como un ángel de Dios. Entonces los ángeles se refiere a los líderes. All right? Ahora, 1 Pedro 1 y 13. El libro de 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por todo esto hay que enforzar o dar más poder a tu mentalidad. ¿Y cómo podemos hacer eso? Buscando las escrituras, buscando qué es lo que hay que batallar y luego poniendo esto en nuestro espíritu. Entonces, si tú batallas con fornicación, viendo una mujer, lo que sea, tú sabes que en las escrituras tú puedes leer escrituras que batallan contra esto. Pedro está diciendo otra vez, ese versículo otra vez. Por tanto, ceñid los lomos Cenir los lomos de tu qué? de vuestro entendimiento. De vuestro entendimiento. Tú lo haces eso en buscando las escrituras, en estudiando su palabra. ¿Sí me entiende? Con experiencia. Todo esto viene con leyendo, estudiando, hablando con los líderes, hablando con tus hermanos, hablando de las escrituras, las experiencias que vienen con la vida. ¿Ok? Otra vez, por favor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Ser sobrio, hay que ser sobrio. Dejar las drogas, dejar todas las bobadas que te da daño a tu espíritu. Eso puede ser música malo, eso puede ser televisión que no tiene sentido bueno, ¿ok? Que no tiene algo bueno algo bueno a entender, ¿ok? Hay que ser sobrio, tener tu mentalidad ¿cómo dicen? Con calidad y con Enfocado. claro, enfocado, ¿ok? Go ahead. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. Como hijos obedientes, sigue. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Porque en nuestra ignorancia estamos haciendo mucha cosa que no era bueno. Entonces Pablo nos está diciendo, o Pedro nos está diciendo, hay que ser hijos obedientes y no regresando a las cosas que estábamos haciendo antes cuando estábamos en nuestra ignorancia. Por ejemplo, dame eso en Tito 2 y versículo 3, por favor. Cuando estábamos en nuestra ignorancia, cuando estábamos pecando contra Dios, no sabiendo la ley. Porque los cristianos y los católicos no estaban enseñando a nuestra gente la ley. Por esa razón estábamos en ignorancia. Come on. 2 and 3. Yeah, Titus 2 and 3. El libro de Tito, capítulo 2 y versículo 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Oh, 3 and 2, I'm sorry. Tito 3 y 2, perdón. El libro de Tito, capítulo 3 y versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. Mire el versículo 3. Porque nosotros también erramos en otro tiempo. En otro tiempo, Insensatos. en nuestra ignorancia, insensatos, rebeldes. Extraviados. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos.
viviendo en malicia y envidia. Esto nuestra gente estaba haciendo en su ignorancia. Esto es lo que nuestra gente está haciendo hoy en día que no tienen Cristo. ¿Sigue? Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y aborreciéndonos unos a otros. Esos son los pecados que está en la mentalidad de nuestra gente, que todavía está en la mentalidad de usted. Pero ahora tenemos la palabra de Dios para que te puede guardar. ¿Sí me entiende? Para que tú puedes usar para batallar contra todos estos pecados. Así es. All right? Entonces, en nuestra ignorancia estamos en pecado. Dame Romanos 7. Vamos a ir a Romanos 7 y vamos a leer versículo 7. El libro de Romanos, capítulo 7 y versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? Porque aquí Pablo está hablando con los que conocían la ley, ¿ok? Los que creció con la ley de Moisés, ¿ok? Entonces él estaba diciendo a ellos que estamos bajo la gracia, que ya no estamos bajo la ley. Pero ¿cuál ley está refiriendo Pablo? La ley de sacrificando animales. Entonces ahora él está dando esta pregunta. ¿Qué decimos otra vez? Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado, Gaher? En ninguna manera. En ninguna manera. Hay que guardar la ley. Porque la ley que él refiere es la ley de sacrificando animales. Pero él quería que ellos entendían eso. Por eso está dando esta pregunta y dando la respuesta que nosotros hay que guardar la ley. La ley no es pecado, Gaher. En ninguna manera, Gaher. Pero yo no conocí el pecado, Yo no conocía el pecado, sino por la ley. sino por la ley. Todos nosotros, si no sabemos que algo es malo, pues claramente lo vamos a hacer porque estamos en nuestra ignorancia. Él está dando el punto que antes en nuestra ignorancia no teníamos la ley y por esa razón estamos haciendo estas cosas malas que hace nuestra gente hoy en día. Go ahead. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ajá. Mas el pecado, Pero el pecado o los pensamientos del pecado que está en mi mentalidad, tomando ocasión por el mandamiento, el mandamiento de mi cuerpo, el mandamiento que me dice, hace este mal, que es Satanás hablando a usted, a hacer un pecado. Este mandamiento de mi cuerpo me dice que, Gaher, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. entonces estos pensamientos me habla y me dice, hace este pecado. Y por esa razón yo quiero hacer el pecado como nosotros. Tenemos un pensamiento del pecado, ahora lo queremos poner por aplicación. ¿Ok? Él dice aquí en el último parte, por sin la ley, ¿qué dice otra vez, por favor, esa parte? Porque sin la ley, Porque sin la ley o no sabiendo la ley, el pecado está muerto. el pecado está muerto. En otras palabras, yo sin sabiendo la ley, el pecado para mí era muerto. Yo no lo sabía. Yo era ignorante de la ley. Por esa razón, la ley para mí era muerto. Por esa razón, yo estaba tomando hasta borrachar. Yo estaba durmiendo con cualquier mujer porque yo no sabía que la ley dijo, no adulterás. No seas borracho, lo que sea. ¿Sí me entienden? Sigue leyendo. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Yo sin la ley de Cristo vivía por un momento, porque Pablo, él sabía la ley, pero él no sabía el entendimiento de Jesucristo mezclado con la ley. Él dijo, en un tiempo yo era vivo caminando en esta vida sin la ley, sin Jesucristo. ¿Sigue? Pero venido el mandamiento, Pero cuando Jesucristo me habló, cuando Jesucristo dio su Espíritu Santo desde el cielo, go ahead, el pecado revivió. el pecado revivió. Yo sabía mis errores. Yo sabía el camino que yo estaba caminando no era bueno. Por esa razón el pecado revivió. ¿O cómo dice? Revivió. Revivió. Go ahead. Y yo morí. Y yo morí. En otras palabras, yo mató a ese hombre que estaba pecando contra Jesucristo. Yo mató a ese hombre viejo. ¿Ok? Vamos a regresar, por favor. 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 13. That's right. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia
que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Go ahead. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. A ser santo, a ser santo, a ser diferente, porque nosotros somos los santos y hay que ser santos. Santo quiere decir diferente, particular. ¿Cómo somos nosotros particulares? Guardando la ley, teniendo la fe en Cristo. ¿Sigue? Así es. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hay que ser santos en toda la manera de vivir. Dame eso en 2 Pedro capítulo 3 y versículo 11, por favor. El libro de 2 Pedro, capítulo 3 y versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Todo el mundo, todo este país, los Estados Unidos, por ejemplo, va a ser quemado, va a ser destruido. Sabiendo esto, sigue. Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Hay que vivir santo, hay que vivir con los mandamientos, hay que vivir puro. Por esta razón, porque sabemos que la destrucción va a venir, pero la destrucción no va a tocar a los santos. El destrucción no va a tocar a los que guardan los mandamientos, porque ellos tienen un escudo. Ellos tienen protección. All right? Vamos a regresar, por favor. Vamos a leer 1 Pedro 1, ahora versículo 16. Libro de 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hay que ser como el Padre, como Cristo. ¿Sigue? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas... Porque hay que entender lo que está pasando. Pedro está hablando a su iglesia, ¿ok? O a los extranjeros que están en Pontia, Galacia, lo que sea. En esas iglesias tú podías encontrar los extranjeros que estaban bajo las costumbres de los griegos, de los romanos, de las otras naciones. También tú podías encontrar los judíos que estaban bajo la ley de Moisés, que creció sabiendo la ley, que creció sabiendo los mandamientos. Entonces, él está hablando a toda esa iglesia. Él dice ahí que no hay respeto de persona, porque antes, cuando tú lees la historia, dividieron los tribus. Ahora, Pedro está hablando de unidad, que Dios no tiene respeto de personas entre la nación de Israel, porque él habla a los extranjeros, que son israelitas, que están bajo costumbres de las naciones, y él habla a los judíos también. Él habla a los dos, y la ley es para los dos, la gracia es para los dos. Entonces él no tiene respeto de personas entre la nación de Israel. Eso no está hablando de él no tiene respeto de personas, entonces yo también hablo al chino o al hombre caucásico. No, está hablando a su gente en particular. Y él nomás tiene respeto a una nación. Dame eso en Éxodo capítulo 2 y versículo 25, para que ustedes puedan entender. El libro de Éxodo, capítulo 2 y versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces él tiene respeto a los israelitas. Vamos a regresar. 1 Pedro 1 y 17. El libro de 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Ajá. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Peregrinación. Ahora, dame el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13. El libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y peregrinos sobre la tierra. Sobre la tierra. Nosotros somos los peregrinos en la tierra. ¿Por qué somos como peregrinos? Porque entiende, esto no es nuestra casa. El Estados Unidos no es nuestra casa, no es nuestra vida. ¡Dale luz!
ningún Centroamérica, Suramérica, ningún África, lo que sea. Nuestra casa es Jerusalén. Nosotros en este mundo somos como peregrinos. Estamos caminando en esta vida, batallando para sobrevivir. ¿Sí me entiende? Entonces, en este país de nuestros enemigos, hay que guardar la ley y las costumbres y las tradiciones de Jesucristo, la gracia de Jesucristo. Entonces, Pedro está diciendo que aquí estamos pasando el tiempo como peregrinos, ¿ok? Y de verdad, para pensarlo en espiritual, de verdad, nosotros no somos de la tierra, nosotros somos de un parte espiritual del mundo. ¿Sí me entiendes? Somos de arriba, si lo puede entender. Somos peregrinos aquí en este mundo. Eso es lo que Pedro está diciendo a nuestra gente. ¡Aleluya! Dame eso en 2 Esdras 16 y 40 ahora. Ahora que estamos pasando nuestro tiempo aquí, en este mundo, en todo este peligro como peregrinos, hay que hacerlo en temor de Dios. Ahora, por favor. El libro de 2 Esdras, capítulo 16 y versículo 40. Oh mi pueblo, escucha mi voz. That's right. Prepárate para la batalla. Prepárate para la batalla. Come on. Y en aquellos males, Tiempos, go ahead. sean incluso como peregrinos. Sea como peregrinos. Porque mira, tiempos peligrosos van a venir, más peor. En esos tiempos hay que ser como peregrinos. Hay que estar en esta parte, pero si el peligro viene aquí, hay que correr a otra parte, a otra ciudad, a otra parte del mundo, lo que sea. Somos peregrinos, man. All right, vamos a regresar, por favor. 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, That's right. sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora, vamos a leer 18 otra vez, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados. Rescatados. Nuestra gente fuimos rescatados. Dame eso en Éxodo. Dame Éxodo capítulo 15 y versículo 16. Rescatados. Somos rescatados. 15 y 16, Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 15 versículo 16. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo. Tu pueblo que es Israel, come on. Oh Jehová. Oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Nuestra gente son la gente que Jesucristo con su sangre rescató. ¿Así lo dice? I don't know. Rescató. ¿Sí me entiende? Nosotros somos esta gente. Dame Efesios 1. Efesios 1 y 14. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Espérame. Maybe. Ok, no era ese. Está bien. Vamos a regresar. Haz hacer Ephesians, right? Efesios 1 y 14. Yeah, 1 y 14. Redención. Ok. Léelo otra vez, por favor. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia. De nuestra herencia. Hasta la redención. There it is. Hasta la redención. De la posesión adquirida. Adquirida. ¿Quién lo adquirió? Jesucristo. Él nos compró. Go ahead. Para alabanza de su gloria. Y esto te va a dar más prueba. Vamos a leer otra vez. Versículo 18.
El libro de 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, Con el mano de Jesucristo, Él los compró. Go ahead. la cual recibisteis de vuestros padres, De nuestros padres, go ahead. no con cosas corruptibles, No con cosas corruptibles. Eso se llama los tithes. Ok, como el diezmo. Ok, porque recuerda que Pedro está hablando a la iglesia y está hablando sobre lo que estaba pasando en esos tiempos. Ok, porque los judíos ponían mucha confianza en la ley de Moisés, en los sacerdotes. Entonces está diciendo que Jesucristo te compró. ¿Cómo dice? la cual recibisteis. No, dame la palabra que dice, redeemed, en la primera parte del 18. Sabiendo que fuisteis rescatados. Él los rescató por su sangre, no por dinero, no por diezmo. Go ahead. De vuestra vana manera de vivir, Ajá, y eso era en el Antiguo Testamento. Go ahead. Viviendo en la ley de sacrificando animales. Go ahead. la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Ok. Él nos compró. Él nos dio la chance para arrepentir, para cambiar, para que podamos ser diferentes, arrepentidos. ¿Ok? Dame Isaías 52 y 3. El libro de Isaías, capítulo 52 y versículo 3. Gracias, soldado Obdias. Go ahead. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos. De balde fuisteis vendidos. Por tanto, Pero por tanto, sin dinero, sin dinero, por la sangre de Jesucristo, seréis rescatados. seréis rescatados. ¿Ok? Dame eso en Apocalipsis 2 y 11, por favor. El libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 1. 11. Versículo 11. Pero después, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Come on. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así es, así es. Ahora vamos a regresar, versículo 19. El libro de 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, Él nos compró. ¿Sigue? y destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de Entonces vosotros. Jesucristo fue formado, fue creado desde el tiempo de nuestra gente en esta vida. Okay. Él era creado en el principio, pero en estos últimos días para nosotros, Él vino en la carne para nosotros, para morir para nosotros, para comprar a nosotros, okay, para rescatar a nosotros. Dame eso en Juan 1 y 1. El libro de San Juan, capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo se refiere a Jesucristo, en el principio era el verbo, Él viene del principio, ¿sigue? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era con el Padre, Él estaba con el Padre sentando en el lado con el Padre, ¿sigue? Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios, porque el verbo Jesucristo es un Dios, no Dios el Padre, pero es un Dios, ¿sigue? Esta era en el principio Él era desde el principio, como estamos leyendo en 1 Pedro, ¿sigue? con Dios. Con Dios, Todas las cosas por Él fueron hechas. todo Él creó. Okay. Él creó todo el mundo, él creó los humanos, Él creó la CIA, Él creó Él creó todo, okay. Los animales, sigue. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora dame a 14. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Ahora este verbo fue hecho carne, como estamos leyendo en versículo 20, en 1 Pedro, que Él vino, manifestó su Hijo en los últimos días. Él vino
vino por carne, ¿sigue? y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Así es. Vamos a regresar. 1 Pedro 1, versículo 21. El libro de 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le han dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas Habiendo purificado tu alma. Go ahead. por la obediencia a la verdad. Entonces, para ser limpio, hay que guardar la ley, hay que ser obediente a la verdad, que es la ley. Y ahora podemos tener salvación, podemos ser limpios. Entonces, el bautismo que sabemos hoy en día, cuando te ponen tu cabeza en la agua, eso no es suficiente. Eso es agua que nomás es bueno para lavar los trastes. Eso no es bueno para limpiar los pecados de una persona. La agua de verdad es la agua de las Escrituras. Dame eso en Efesios 5, versículo 26. ¡Aleluya! Y eso es lo que va a dar a nuestra gente salvación y que va a purificar a nuestra gente. All right? El libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 26. Yup. Para santificarla. ¿Para qué? Santificarla. Para santificar hay que usar esta agua. ¿Sigue? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces la agua se refiere a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te puede limpiar, te puede purificar, ¿ok? Te puede justificar. ¿Sí me entiende? Entonces la palabra de Dios, eso es la agua que hay que tomar, que hay que ponerte, guardando eso para que puedas ser santo, para que puedas ser diferente, para que puedas ser cambiado. Vamos a regresar, 21 o 22. Libro de 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Entonces hay que tener amor a tu prójimo, amor a tu hermano, amor a tu hermana, con todo corazón sincero. Ok, no puede ser, ¿cómo dice? Fake. No puede ser mentira. No, eso no puede ser de mentira. Eso no puede ser. ¿Cómo? Falso. El amor que tú tienes con tu hermano hay que ser sincero. No puede ser falso. Eso es lo que está dando Pedro a nosotros, ese mensaje. Porque Dios, Jesucristo, dame los dos mejores mandamientos. Mateo 22, 39, algo así. Por eso Jesucristo dijo esto, hay que amar a tu prójimo. Esto es lo que Pedro quería que ellos sabían, ¿ok? Porque recuerda la división de los tribus. Él quería que ellos estaban en unidad, ¿ok? Como hoy en día hay que estar en unidad, hay que tener amor por tu prójimo. Go ahead. El libro de San Mateo, capítulo 22 y versículo 36. Yup. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Para ahí, dame 1 Juan 5 y 3, por favor, para dar la prueba. ¿Qué es el significado de amar a Dios con todo tu corazón? ¿Hay que nomás decir, yo amo a Dios? Vamos a ver. El libro de 1 Juan, capítulo 5 y versículo 3. Pues este es el amor a Esto Dios, es el amor de Dios, go ahead. que guardemos sus mandamientos. Que guardemos sus mandamientos. Eso es como amar a Dios. Vamos a regresar. San Mateo, capítulo 22 y versículo 37. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Guarda los mandamientos. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. El segundo es semejante al primero. Go ahead. Hay que tener amor. Go ahead. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay que tener amor a él que no es falso. Hay que tener amor a él
que es sincero. Y con ese amor, tú vas a tú vas a dar a él la ley si él no necesita. Dame eso en Levítico 19, versículo 17, para ver. Porque un cristiano va a pensar, oh, pues, si nomás hay 2 mandamientos, eso quiere decir que los otros mandamientos no tienen sentido, no son suficientes, no están en efecto, no se aplica. Pero vamos a ver. El libro de Levítico, capítulo 19 y versículo 17. No aborrecerás a tu hermano. No aborrecerás a tu hermano. Entonces, el contrario de eso es amar a tu hermano. Hay que amar a tu hermano. Eso es lo que dijo Jesucristo y lo que dijo Pedro. Go ahead. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. Razonarás con tu prójimo. Si él hace algo mal, hay que razonar con él, hablar con él. Go ahead. Para que no participes de su pecado. Para que tú no participes en su pecado y para que él no está en su pecado. Razonarás con él usando la Biblia, dando a él la ley para que él pueda cambiar, para que tú no participes con su pecado. Vamos a regresar. Mateo 22, ahora dame el versículo 40. Para los cristianos que todavía piensan que esos 2 mandamientos son los únicos. Right? 40. El libro de San Mateo, capítulo 22 y versículo 4. 40. 22 and 40. El libro de San Mateo, capítulo 22 y versículo 40. De estos 2 mandamientos. De estos 2 mandamientos que estamos leyendo, amar a Dios con todo tu corazón, que es guardar los mandamientos de Dios, y amar a tu prójimo, que tú puedes ver en Levítico 19, versículo 17, que razonarás con tu prójimo usando la Biblia, dando amor a él. Estos 2 mandamientos, sigue. Depende toda la ley. Depende toda la ley. ¿Y qué? Y los profetas. Y las profetas. Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, vas a guardar la ley. Si tú amas a tu prójimo con todo tu corazón, vas a guardar la ley que aplica a tu hermano. Entonces, depende toda la ley de esos 2 mandamientos. ¿Ok? Come on, man. Let's go back. El libro de 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 22. Yep. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Come on. Siendo renacidos, no de simiente. Siendo, ¿qué? Renacidos. Renacidos. Como la tema que dice, carta a los extraños, nacido de nuevo. Hay que ser nacido de nuevo. Ese es el punto que Pedro quería que nuestra gente entendía. ¿Lee esa parte otra vez? Siendo renacidos. Siendo renacidos. No de simiente corruptible. No de simiente corruptible. No de siendo un pecador. No de siendo un impío. Go ahead. Sino de incorruptible. Sino de incorruptible. Porque los que son de Dios, los que son de Cristo van a guardar la ley, la fe en Cristo, y nosotros no podemos ser muertos. Somos incorruptibles. Así es. Go ahead. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces eso es el punto, eso es la prueba, que con la palabra de Dios tú puedes ser renacido. Con la palabra de Dios tú puedes cambiar. Con la palabra de Dios, tu vida antes hay que dejarlo. Con la palabra de Dios puedes ser limpiado de todos los pecados que usted estaba haciendo antes en tu otra vida, en tu vida antes que tú sabías a Cristo. Dame Siracires o el libro de Eclesiástico, capítulo 10 y versículo 19. El libro de Eclesiástico, capítulo 10 y versículo 19. Semilla incorruptible. Go ahead. Ellos que temen al Señor Come on. son una semilla segura. Segura, incorruptible. Go ahead. Y ellos que le aman una honorable planta. Ellos que no respetan la ley. Que no respetan la ley. Son una semilla deshonrosa. Una semilla corruptible que va a ser muerto, que se va a morir. Go ahead. Ellos que infringen los mandamientos. Come on. Son una semilla engañosa. Engañosa. Ok. Ahora dame la sabiduría de Salomón 19 y 6. El libro de sabiduría
de Salomón, capítulo 19 y versículos 6. Yup. Porque toda criatura en su especie adecuada fue forjada de nuevo. ¿De qué? Adecuada fue forjada de nuevo. Aquí está hablando Salomón de nuestra gente, los israelitas, que toda la criatura de Israel fue ¿qué? Fue forjada Fue forjada de nuevo. de nuevo Otra vez. otra vez, ¿ok? Porque cuando la ley vino, porque mira, cuando tú lees el contexto de lo que está pasando aquí en versículo 19, ¿ok? En Sabiduría de Salomón, está hablando con nuestra gente, por la mano de Moisés escapamos de Egipto. Ahora, en el desierto, Moisés dio la ley de Dios a nuestra gente a nuevo. Entonces, con esa palabra, con las piernas, con los mandamientos, nuestra gente ahora pueden arrepentir, saber la ley y podemos ser renacidos de nuevo. Así es. Porque todo lo que aprendimos en Egipto era malo. Entonces hay que ser ¿qué? Nacido de nuevo. Cambiar. All right, vamos a regresar. Oh, you know what? Give me Matthew 18. Mateo 18 y 1. El libro de San Mateo, capítulo 18 y versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, Como niño nacido de nuevo, no entraréis en el reino de los cielos. porque hay que aprender todo a nuevo, hay que ser humilde, hay que crecer con la palabra de Dios a nuevo, dejar toda tu tradición, toda tu mentira, todos los engaños que todo el mundo te ha dado, que la iglesia te ha dado, que tú has ponido en tu cabeza, dejar todo eso, ser nacido de nuevo y aprenda la palabra de Dios como un niño bebiendo leche. All right? Regresar, por favor. Vamos a terminar. El libro de 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Siendo renacidos, no de semiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es para siempre. ¿Por qué los pastores hoy en día están diciendo que la ley ya no aplica? ¿Por qué están diciendo que la ley ya no aplica para nuestra gente? Para guardar, si la ley aquí o la palabra aquí dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Eso no tiene sentido. Come on. ¿Por qué? Toda carne es como hierba. Toda la carne es como hierba. Todos los humanos son como la hierba. Es un punto que él está dando a nuestra gente. Mira lo que dice. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Toda la gloria del hombre es como el ¿qué? El flor. Como flor de la hierba. Como flor de la hierba. Eso quiere decir que aquí está por un momento y luego, boom, ya se muera. Toda la gloria de hombre hoy en día, la vida que tenemos hoy en día, vivimos hasta 70 si Dios quiere, hasta 60, 50, lo que sea. Nuestra vida es cortado muy corto, como un flor, como hierba. Go ahead. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, para siempre. ¿Sigue? Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Ahora dame 2 Esdras 9 y versículo 37. El libro de 2 Esdras, capítulo 9 y versículo 37. A pesar de que la ley no perece, La ley no perece, pero permanece en su fuerza. pero permanece en su fuerza. La ley todavía va a estar aquí hasta siempre. ¿Ok? La ley es eterno. La palabra es eterno. Entonces hay que guardarlo, hay que nacer de nuevo. ¿Ok? Hay que aprender todo a nuevo, ser humildes. Y luego cuando tú aprendas con tiempo, tú puedes enseñar a tu prójimo, enseñar a tu hermano, enseñar a tu madre, tu padre, los hijos. All right? Entonces con eso vamos a decir shalom. Eso es 1 Pedro capítulo 1. Hay mucho más de sacar, ¿ok? Pero todo con su tiempo.
otra vez para tener el entendimiento de versículo 1 hasta 11, ve en nuestro en nuestra página Carta a los extraños, nacidos de nuevo para la salvación, y luego puedes venir aquí, ver para parte 2, que es capítulo o versículo 11 hasta el fin 25. All right? Entonces con eso vamos a decir Shalom. You're like a little dynamite. Yeah. You're like a big pop, like real quick. You know what I'm saying? Yeah. I gotta